Salmo 119, versículo 105. Explicación. Platicando con una amiga, me compartía algunas cosas acerca de este texto, algo que no sabía, y al ver el texto pensé que ya lo conocía, pero no su significado. Y al estar platicando con ella y compartiendo, a través de videollamada, me di cuenta de algo. Ella me contaba que algo grandioso. La palabra de Dios abre nuestros ojos para saber por dónde andamos. Es la luz de nuestra vida y en nuestro camino. Eso es lo que expresa el texto. Y también, platicando con otro amigo y tomando en cuenta las dos pláticas, yo quiero expresar algo de lo que dice el texto. La palabra de Dios, al leerla, si desechamos esa palabra y no tomamos en cuenta lo que dice, andaríamos en oscuridad, no sabríamos dónde estamos y caeríamos. Nos iría mal estando en oscuridad. Sin embargo, la palabra de Dios nos ayuda a abrir nuestros ojos y a saber por dónde andamos. Es lo que dice el texto. Viendo esto, daré un ejemplo. La palabra de Dios. Si sucediera una situación que provocara una herida, la cual estuviera sangrando, estaría la herida expuesta. Quizás no sabríamos qué hacer, cómo ayudar a la persona que estuviera herida. Entonces buscaríamos cómo aliviar la herida y encontraríamos un manual en el cual nos enseñara cómo poder coser la herida, qué hacer previamente, la limpieza que se requiere hacer y después aplicar una anestesia para que no sintiera más dolor y proceder con la intervención para coser la herida, hasta que cierre completamente, aprendiendo de este manual la preparación que necesitaría para el procedimiento, la limpieza, para evitar que se contamine, y después cómo aplicar la anestesia, cómo preparar el hilo y la aguja para empezar a coser la herida y que quede bien cerrada. Esto sería para lo que me ayudaría el manual para poder encontrar y saber cómo hacerlo. Asimismo, la palabra de Dios, si yo desechara su palabra, no tendría la forma de saber cómo proceder en la vida. Con lo que dice la palabra de Dios, yo podría encontrar cómo poder evitar el pecado. Me dice cómo amar a las personas. Me dice que yo tengo que obedecer. Me dice tantas cosas que eso al verlo, al estar expuesta a la palabra de Dios, abre mis ojos y es la luz que alumbra mi camino. Por eso es tan importante en mi vida, en mi camino. Me ayuda en mi diario vivir. Y como decía al principio, si yo no tuviera la instrucción de la palabra de Dios, no tendría como la guía para seguir mi camino, por dónde queda el camino. Y eso representa mi vida. Cómo poder aprender lo que me dice la palabra de Dios. Y en la iglesia, al ser expuesta a la palabra de Dios, a través de las explicaciones que nos dan, por ejemplo, tomo una palabra que dice, si en tu corazón hay amargura o rencor, acércate y pide perdón para que tú puedas ser libre, para que de esta manera Él nos perdone. Y yo al ver esto, sé que es muy difícil, pero me acerco a la persona y le pido perdón y dialogamos al respecto para quedar perdonados. Y después de ello se soluciona esta situación. Él me ayuda con la palabra de Dios, con la palabra que recibo. Lo aprendo y lo llevo a mi corazón para vivirlo todos los días. Eso es muy importante para evitar el pecado, obedecer sus mandamientos, creer en lo que Él ha establecido en su palabra, esperar alegremente, creer en sus promesas y todas las cosas que la palabra de Dios expresa. Todo ello para ayudarme, pero si no conozco lo que dice su palabra,
Continúo triste, sufriendo por tantos problemas porque no conozco su palabra. Pero cuando leo las historias que contiene la palabra de Dios y todo lo que Dios me dice, abre mis ojos para mi vida, para ese camino que debo andar. Y cuando hay oscuridad, ando tropezándome y golpeando mi cabeza, cayendo continuamente por la oscuridad. Y al estar en esa oscuridad, por ejemplo, puedo encontrar una lámpara, la cual al encenderla puedo ver y me ayuda como una guía en mi camino. Mi vida podría evitar todas estas cosas, y es la manera en cómo la palabra de Dios nos ayuda. Imagina si Dios no nos hubiera dado su palabra, si no nos hubiera dado más información sobre la vida. Pero Dios ha puesto todas estas cosas que son útiles para nosotros, y por Él han sido inspiradas para ser escritas, y ahora podemos tener la palabra de Dios, y al leer sus historias, todas las cosas que nos cuenta y podemos aprender de ella, y la podamos compartir. De esta manera la palabra de Dios nos ayuda, y también ayude tu vida y te bendiga. Eso es muy importante y también muy interesante poderla compartir con todos, y de esta manera compartirla contigo. Es muy importante que sepas que si lees la palabra de Dios y si tú al conocerla la desechas, no tomas en cuenta su palabra, los problemas seguirían e incluso podrían desviarte del camino. Pero Dios quiere enseñarte a través de su palabra, no yo, sino